Hola chicos, la materia que estaremos llevando ahora es la materia de psicología. Empezaremos con una pequeña introducción del tema acerca de nuestro temario, cuáles son las notas que vamos a llevar y está en este cuadro. Necesito que lo tengan en su libreta como una introducción. Obviamente debes de dejar una hoja para lo que es la separación de la materia y posteriormente este cuadro como recordatorio de cuáles son los temas que llevaremos. Tenemos entonces nuestra materia psicología y vamos a hablar de la evolución histórica de la psicología. Tenemos una etapa en la cual era una etapa precientífica y una etapa científica. Obviamente en la etapa precientífica no estaba desarrollado con bases eh, argumentativas ni con bases científicas, médicas, etcétera, y solamente eran supuestos o lo que las personas, los filósofos, creían que sucedía en la mente del ser humano. ¿Vale? Ya veremos más adelante que la psicología es el tratar de entender el comportamiento humano con base a lo que sucede en su mente, en su cabeza, en su cerebro. Ahora, dentro de las etapas precientíficas tenemos a Hipócrates. No se alcanza a ver bien, ahí ya. Hipócrates, Sócrates, Platón, Aristóteles y Descartes, que ustedes ya deben de tener algunos conocimientos acerca de ellos, son filósofos griegos renombrados y cada uno de ellos tenía una percepción específica acerca de la psicología y la mente del ser humano. Hipócrates acerca del poder curativo de la naturaleza, creía que todo lo que está en la naturaleza podía remediar los males del ser humano. Sócrates con su ironía y la mayéutica, Platón el alma y el cuerpo, Aristóteles cuerpo y alma y Descartes con el pienso y luego existo. Estaremos abordando obviamente estos temas más a profundidad durante el curso, así que pues nada, solamente tomaremos el cuadro tal cual está aquí. Ya en la etapa científica estaremos abordando ciertas corrientes teóricas y su objeto de estudio. Estas son las corrientes teóricas, las que tenemos en estos cuadros de color anaranjado, acá, y su objeto de estudio que se encuentra subrayado del lado derecho. Tenemos también con base a qué se establecen y la explicación acerca de ello. Así que, pues nada, este cuadro en tu libreta, lo mejor posible, trata de usar regla, colores, lo necesario para tomar tus notas de manera adecuada. ¿Sale? Ponle pausa al video, realiza esta actividad y yo continúo mientras con nuestra clase. Empezaremos hablando acerca de la definición de lo que es la psicología. Y la psicología es una ciencia centrada principalmente en el estudio y comprensión de el comportamiento humano. Va muy arraigada o muy apegada a lo que es la filosofía y poco empieza lo que es la psicología, la filosofía como una rama y dentro de ella se empieza a meter de a poquito la psicología. Después se dan cuenta de que son ramas que están tomando sentidos un poco alejados, un poco diferentes y la psicología empieza a separarse como una ciencia particular. Y de ahí se da la separación de lo que es la filosofía con la psicología. El desarrollo histórico de la psicología es muy interesante. ¿Por qué? Por la forma en la que las personas entendían la mente del ser humano en la antigüedad o creían entender la mente del ser humano. Para ello pasamos a nuestro tema, desarrollo de la psicología. Hace medio millón de años, los pueblos prehistóricos creían que los problemas psicológicos eran provocados por la presencia de seres malignos o de espíritus malignos, como hasta ahora los tenemos. Por ejemplo, eh,
Actualmente creemos en los exorcismos. ¿Por qué? Porque no podemos darle una explicación científica. Anteriormente se creía, por ejemplo, que la epilepsia, de esas donde las personas empiezan a convulsionar, era también una manifestación de Dios en esas personas, cosas espirituales. Hoy sabemos que no, que es una afección en el cerebro de las personas y puede tratarse. Entonces, conforme va avanzando la ciencia, prácticamente se va dando o se va desvirtuando todas aquellas cuestiones relacionadas a los espíritus, los demonios, los dioses, etcétera, y se le va dando un significado mucho más relevante, mucho más lógico a conciencia de la consideración humana o al entendimiento humano. Mientras más vaya avanzando la ciencia, este tipo de situaciones como demonios, espíritus, etcétera, van a tener menos relevancia. ¿Por qué? Porque ya podremos comprender de dónde vienen ese tipo de situaciones. Entonces, no está de más mencionar que en la antigüedad así lo creían. De hecho, actualmente también creemos ciertas cosas relacionadas con los espíritus. Eh, para que estos espíritus pudiesen escapar de las personas, los antiguos curanderos realizaban una operación llamada trepanación. La trepanación no es otra cosa que, imagina que esta es una persona, vamos a ponerle Juan. Juan tiene problemas mentales, llámese esquizofrenia, llámese, no sé, paranoia, cualquier enfermedad mental que se te ocurra. Entonces, ellos creían que José tenía un demonio en su cabeza y para que el demonio pudiese salir le hacían la trepanación. La trepanación consistía en hacer un hueco en el cerebro de la persona, en el cerebro no, en la cabeza, en el cráneo de la persona, para que el espíritu pudiese salir de José. En eso consistía la trepanación. Obviamente algunas personas morían ya sea por infección o por el agujero que les hacían ahí en el cráneo y otras más lograban sobrevivir. No siempre se curaba, dado que según ellos los espíritus eran muy fuertes como para poder sacarlos solamente así nada más y algunas terminaban, reitero, muertas. Debido a que esto se supone porque hay vestigios arqueológicos donde se han encontrado que hay varias personas que tienen este agujero en la cabeza y hay jeroglíficos y todo ese tipo de situaciones que nos datan, nos relatan cómo realizaban el procedimiento. Y también gracias a ello se ha podido establecer que hay algunas personas que sobrevivían a dicho procedimiento. Empezaremos con uno de los personajes que empezó a hablar acerca o empezó a estudiar acerca de la psicología. Obviamente en su época no le llamaban así psicología, sino solamente se dedicaban a estudiarlo y el nombre era lo de menos. Y es el buen Hipócrates. Hipócrates fue, mejor dicho, un destacado médico griego, el cual pensaba que la personalidad estaba compuesta por cuatro temperamentos. Esos temperamentos eran sanguíneo, que hacía que la persona fuese alegre y activa; melancólico, el cual hacía que la persona estuviese triste; colérico, el cual hacía que la persona estuviese en mayor tiempo enojado o colérico; y flemático, el cual hacía que la persona estuviese calmado y pasivo. Entonces, según Hipócrates, dependiendo qué tipo de fluido hubiese en el cuerpo, es como la persona reaccionaba. Si había más fluido sanguíneo, era más alegre y activo. En cambio, si había
más de algún otro temperamento, el flemático, la persona era más calmada, etcétera, ¿sale? Si un humor estaba desequilibrado, el médico buscaría la forma de incrementar el humor deficiente. Por ejemplo, si fuese colérico, entonces el médico debía de, a través de algún medicamento, tratar de nivelar, se aumentara la parte alegre y activa para que se fuese como una balanza en la persona. Y esto era a través de una poción medicinal, el cual iba a buscar disminuir el exceso a través de una sangría. Y una sangría era beber sangre de una persona que fuese con alguna de estas características, ¿sale? De acuerdo con el filósofo Descartes, él tenía su percepción acerca de la psicología que los nervios eran pequeños tubos huecos por los cuales los espíritus animales conducían impulsos de la misma manera en la que el agua fluye a través de las diferentes tuberías. Una persona tenía estas tuberías en la cabeza, las cuales hacían que estos espíritus animales se condujeran a través del tubo en el cerebro. Algo así eran los tubos que René Descartes creía que tenía el cuerpo humano. Entonces, si acercaba la mano a una llama, este iba a viajar por los tubos que tenía el ser humano en el cuerpo e iba a activar una parte específica del cerebro de la persona. Le tocaba el fuego, iba a viajar por un tubo específico del cuerpo y iba a hacer reacción en una parte específica del cerebro de la persona. Entonces así era como imaginaba René Descartes el cerebro humano. Otro de los autores que estaremos viendo es Franz Joseph Gall. Llevamos dos, a Hipócrates y a Descartes. Franz fue un científico del siglo XVIII. Entonces, él mencionaba que un observador capacitado, es decir, una persona que tuviese conocimiento del tema y podía distinguir la inteligencia, el carácter y otras características básicas en la personalidad de las personas y la forma y la cantidad de huecos o protuberancias que tuviese el cráneo iban a indicar también este tipo de elementos. Por ejemplo, ya sabemos que el cráneo de las personas no es exactamente redondo, tiene como ciertas fisuras o algo así. Obviamente no son muy pronunciadas. Y la forma también del cerebro de las personas, algunas es como más alargada u otras son de diferente forma. Entonces, él mencionaba que observando estas características de manera muy detallada, podíamos identificar inteligencia, carácter y otras características básicas de las personas. A esto se le llamó ciencia de la frenología. Inclusive, posteriormente, habrían criminólogos y criminalistas como César el Hombroso, que decía que la culpabilidad o una persona con rasgos físicos feos podía cometer más fácilmente los delitos. Es decir, si era sospechoso una persona fea y una persona atractiva físicamente, eh, fijo había sido la persona fea quien había cometido el delito. ¿Por qué? Por los rasgos que ésta tenía. Entonces, hay muchas características en las cuales en la antigüedad se basaba mucho en este tipo de situaciones. Aunque estas explicaciones disque científicas pueden parecernos exageradas, en una época representaron un pensamiento más avanzado y que podía considerarse prácticamente como la psicología de la época o un avance muy importante para para la época. ¿Sale?
Siguiente científico es Wilhelm Wundt, quien estableció el primer laboratorio dedicado al estudio experimental de los fenómenos psicológicos, y su estudio se encontraba en Leipzig, Alemania, en el año de 1879. Es cuando establece su estudio, ya con el fin de estudiar la mente humana, la psicología en sí, de una manera mucho más científica. Ya se empiezan a establecer laboratorios. Y de ahí, al mismo tiempo, el estadounidense William James establece su propio laboratorio en Cambridge, Massachusetts. Entonces, a lo largo de 12 décadas prácticamente de la existencia formal de la psicología, esta ha avanzado de manera muy activa y dinámica. Se ha desarrollado de manera gradual desde pensamientos un tanto como medios descabellados o medios locos, hasta llegar a bases científicas que permitan establecer de manera real, de manera directa, lo que sucede dentro de las personas, en su cerebro, en los pensamientos, etcétera. Algunas de estas perspectivas o algunos de los razonamientos con relación a la psicología se han ido descartando conforme va avanzando el tiempo, como es el caso de Hipócrates y Descartes, pero hay otras que se perfeccionaron y ofrecieron a los psicólogos un conjunto de rutas que pueden seguir, es decir, una línea o un camino por el cual es correcto para llegar al verdadero conocimiento de la psicología. Pues nada, hasta acá el video de hoy. Nos leemos por WhatsApp si tienes alguna duda o algún apunte que te haya quedado como curiosidad. Nos estamos leyendo por WhatsApp y pues nada, tomas tus apuntes bonitos en orden y los estamos revisando también por WhatsApp, ¿vale?